Un día como hoy nace un hombre que se popularizó en el mundo entero, Yuri Gagarin. Y le salieron luego hijos. Claro que no lo eran, pero en México cerca de nosotros siempre hubo un Yuri o un Gagarin. Es que su nacimiento en 1934 y su hazaña, el primer hombre en realizar un vuelo orbital alrededor de la Tierra. Claro que él solo fue objeto de una serie de investigadores, esfuerzos técnicos, etcétera. Pero a él le tocó cosmonauta soviético. El 12 de abril de 1961, Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo del Vostok. Claro, tal vez muchos años antes, como suponen algunos, hubo ya ese tipo de maniobras, de vuelos o de visitantes de otros países que hicieran más o menos lo mismo. Pero para nosotros y nuestra época, esta gesta de la Unión Soviética se adelantó a sus rivales estadounidenses en la competida carrera espacial y lograba un importante éxito propagandístico principalmente. El protagonista, Gagarin, fue condecorado con las más altas distinciones de su país y ascendió al grado de coronel, convertido en un héroe nacional de la Unión Soviética y en una leyenda de la astronáutica mundial. Y después falleció también en un accidente de aviación al estrellarse el aparato que pilotaba. A título póstumo se le dio su nombre al lugar donde nació. Sí, era piloto de pruebas y se mató probando un avión de reacción. Pero no, yo no creo que haya sido poca cosa el primero que sale al espacio. Siempre los primeros son recordados, todos los demás. Es decir, el segundo que pisó la luna ya se olvidó. Pero este era el primero y además era una en donde estábamos encantados, sobre todo los jóvenes de aquella época, con la Rusia poderosa que le había dicho a Estados Unidos, mira, paz, 2 cachetadas en la cara, había llegado al espacio primero. No, este era un superhombre. Era un superhombre como imagen política, como imagen histórica, como imagen de los logros. Yo hasta lo veía más grande de lo que era. Sí, Es decir, sobre todo, pues no usaba, digamos, la expresión política o de él dando a comunicar sus propios pensamientos, no. Simplemente su participación, su valor al hacer algo que no había absolutamente ninguna garantía de que iba a funcionar, porque no había habido ensayos previos. Nada, es el Marco Polo del espacio. Entonces no se sabía qué efectos tendría, si la cápsula realmente estaba adecuada para el tremendo esfuerzo que tendría que resistir el vacío, la violencia del descenso, todo eso. Y todo resultó, todo funcionó. 30,000 kilómetros por hora, una cosa así, no sé cuántos, y él la tuvo que manejar. Porque no había aparatos que programaran cómo iba a estar el asunto. Yo creo que es una hazaña sensacional. El tipo estaba dispuesto a morirse. Desde que se subió estaba dispuesto a morirse en la hazaña. Aunque antes ya un perro y un chango se habían adelantado a la ciencia aeronáutica, acuérdense. Perrita. Era perrita, sí es Era cierto. una perra y no iba a orbitar, sino que por eso la dejaron.
Su viaje era sin regreso previo. Y el chango por eso no podía regresar. El chiste de este hombre es que él, con los controles en la mano de una nave que va a 30,000 kilómetros, no sé cuántos miles de kilómetros, tenía que volver a encontrar la entrada a la Tierra. Creo que 2 vueltas le dio. Sí. Y pácatelas, de regreso. Bueno, Julio Verne, ¿verdad, Tomás? Se les adelantó también. Con la pura imaginación. Sí. Subió y bajó. El hombre no se quedó en la medianía. Subió hasta la luna y bajó hasta el centro de la Tierra. Ándale, sí. Y luego dio vueltas en un globo terráqueo. En 80 días. Y los viajes del mundo submarino. También Nautilus, en ese instrumento, el Nautilus, no, pues fue un hombre portentoso en materia de imaginación. Ese sí fue un Nostradamus, para que veas. Nostradamus, le arreglaron las cosas para que más o menos coincidieran, sobre todo en poemas que podrían tener varios significados. Sí, todo era simbólico en Nostradamus, ¿no? Entonces, el quién sabe qué de un lugar legendario muere en jaula de oro, que no sé. Eso no dice nada. Ya después le encuentran un acontecimiento en la historia que más o menos se puede aplicar a esta frase tan críptica, ¿no? Es exactamente el oráculo de Delfos. Dice cosas vagas, totalmente vagas, pero uno es el que adapta eso a la realidad y dice uno, acertaron. Por ejemplo, en Darío, no fue Darío, en Creso, él era el general de un ejército enorme, iba a luchar contra Ciro, fue al oráculo. Si te enfrentas, vas a echar a perder un ejército. No, pues ahí va a la de ganar, pierde todo y dice, pues el oráculo me dijo, si vas a luchar pierdes tu propio ejército. Eso es lo que me quiso decir y yo no le entendí. Pues uno se va adecuando a las profecías. Se va uno adecuando y no hay pierde, porque es uno el que va adecuando a la realidad esas vaguedades. Creo que fue más enfático el oráculo porque dijo, si te enfrentas vas a destruir un gran imperio. ¡Qué padre! Sí. Y era el suyo. Ándale. Él acaba en una pira y Ciro lo perdona. Está en un montón de leña y él en un trono. Y le pregunta a Ciro, ¿por qué decidiste hacer esto? Porque el oráculo me dijo y le explica todo. Y Ciro dice, bueno, bájate. Te respeto. Pero bájate, le dijo por esto. Lo oyó clamar al cielo y decir, claro. ¿Por qué estás clamando? Era una especie de rezo. Dice, porque acabo de reflexionar que en la paz los hijos sepultan a sus padres y en la guerra son los padres los que sepultan a sus hijos. Y dijo Ciro, tiene cabeza. Y no solo le perdonó, sino que lo hizo su secretario particular.